Lo que me propuso es que yo le construyera un estudio de grabación, me ocupara de trabajar el estudio de grabación y que por supuesto ese iba a ser mi ingreso. Sobre la alimentación, alojamiento, comida, asistencia médica que yo necesitara, ella lo iba a garantizar por su parte, ¿no? Con la remuneración que resultaría de trabajar en otro país, pues sencillamente era una posibilidad de esperanza, ¿no? El otro proyecto era reunirme con mis hijos, con mi familia acá en Ecuador. Y esto nunca sucedió. Todo comienza en La Habana, Cuba. Transcurría el año 2017, cuando todavía llegaban extranjeros a realizar estudios a la mayor de las Antillas. Algunos profesionales lo hacían en busca de superación, pero también aprovechaban estos viajes para obtener beneficios oportunistas o placer. En cambio, para el cubano, la vida en la isla socialista es difícil, marcada por la escasez de prácticamente todo, incluso de libertad. El trabajo en el mundo artístico está muy controlado y limitado por el Estado. En medio de esas circunstancias y necesidades, un productor musical cubano conoce a una supuesta empleadora. La persona que me captó en La Habana, Cuba, me la presentaron en la iglesia del Carmen. Nos la presentó una amiga común de ella y de nosotros, de mi familia, y nos la presentó con el propósito de que ella estaba metida en el asunto de la música, quería incursionar en el mundo del arte, algo de eso, y tenía un hijo que quería hacer algunas producciones musicales. Yo tenía un estudio de grabación, un cuarto habilitado para grabaciones en mi casa, y ahí hacíamos producciones, artistas nacionales de Cuba. Debido a la situación nacional que sufre Cuba por más de 6 décadas, resultado de un experimento político fallido, la inmensa mayoría de los cubanos sueñan con mejorar sus condiciones económicas saliendo del país. Así que cualquier propuesta que se les haga en tal sentido es bien recibida y una esperanza de prosperidad. El proyecto de acá de Ecuador consistía en que yo le construyera un estudio de grabación, me ocupara de trabajar el estudio de grabación, que las ganancias iban a ser de lo que resultara del estudio de grabación y que por supuesto ese iba a ser mi ingreso. Sobre la alimentación, alojamiento, comida, asistencia médica que yo necesitara, ella lo iba a garantizar por su parte, ¿no? La primera labor de un tratante de personas para explotación laboral es detectar la posible víctima y captarla. Con estas promesas esa primera parte ya estaba hecha. La propuesta de yo venir a trabajar a Ecuador era una salida para una situación que sufre la mayoría de los artistas en Cuba, y es no tener trabajo. Los trabajos son por momentos o son aislados, porque las contrataciones son siempre a través del Estado, y entonces es complicado tener trabajo a tiempo completo. Con la remuneración que tenía, que resultaría de trabajar en otro país, pues sencillamente era una posibilidad de esperanza, ¿no? El otro proyecto era reunirme con mis hijos, con mi familia acá en Ecuador. Y esto nunca sucedió. Como la supuesta empleadora no le gestionó visa de trabajo evitando responsabilizarse con futuros compromisos legales, el trabajador realizó por su parte todos los trámites necesarios para obtenerla y viajar a Ecuador de forma directa. Señor Rolando García, por favor, en el
mail en el que usted ingresó en su registro turístico. Esté pendiente a cualquier tipo de solicitud que le hagan de documentación o cualquier respuesta que le den de su solicitud de visa, ¿sí? Ok. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores no la concedió. Ilusionado con los beneficios de las promesas que se le hicieron, reunió el dinero para comprar un boleto. Los $800 ofrecidos por la empleadora eran insuficientes para cubrir el viaje, además, se los entregó como préstamo. Una estrategia habitual de los tratantes de personas para endeudar a sus víctimas antes de que lleguen al país de destino. El 11 de marzo de 2019, voló de La Habana a Georgetown, Guyana, decidido a continuar su trayecto hacia Ecuador por vía terrestre. Lo primero que hice a mi llegada a Guyana fue ajustarme al plan y llamar a mi empleadora para reportar por dónde iba en el viaje. Hola Ronnie, ¿qué tal? ¿Cómo Dime. Estoy en Guyana ahora, ¿viste? ¿Ya? Chévere. Ya estoy en Guyana, entonces ya por la noche coordino lo que me falta. Bueno. Me había ordenado que ingresara de forma irregular al país y que ya una vez yo estando acá adentro, ella vería la forma de regularizar mi estancia. Incluso estando en Cuba, me recomendó que me divorciara para ella poder tener la posibilidad de arreglar un matrimonio acá para esa finalidad. Al día siguiente, a las 6 de la tarde, tomó un autobús que atravesaría la selva guyanesa para llevarlo a Letem, a la frontera de Brasil, país en el que residen sus hermanos y donde estuvo por 2 semanas antes de reanudar el viaje a Ecuador. En todo el tiempo que estuve en Brasil nunca perdí comunicación con esta señora. Recuerdo que me mandaba mensajes de texto en el correo como que me estaban esperando, como que venir a trabajar con ella a su país era una gran oportunidad o estaba lleno de oportunidades, cosas así. Y por supuesto mi idea no era quedarme en Brasil, sino seguir al proyecto al que yo había salido creyendo en su palabra. El tiempo que pasó en Brasil lo dedicó a preparar la continuidad del viaje y cómo regularizaría su situación en Ecuador por sus propios medios. Ya que la empleadora, a pesar de sus promesas, no le había gestionado una visa de trabajo pudiendo hacerlo. Quería que trabajara para beneficio de ella, pero sin ella asumir compromisos. La única opción viable para regularizarse era solicitar refugio. Yo creí que al yo llegar a Ecuador ellos me estarían esperando en la frontera y no, estaban en su casa. Yo tuve que viajar hasta acá, hasta Riobamba, porque ni en eso se molestaron. Un recuerdo recurrente, ¿no? Muy fuerte de ese momento de yo llegar a la casa de ellos fue que llegué muerto de frío a primera hora de la mañana y me ofrecieron, el esposo de la señora me ofreció un abrigo y recuerdo que olía a sudor, a churre viejo. Los primeros días estuve alojado en un hostal algo más de una semana cerca de la casa. Después ya me habilitaron como en el último cuarto del primer piso de la casa, en una camita personal que había ahí estuve ya meses ahí, hasta que se construyó en el estudio. Ya finalmente terminé viviendo en el estudio, al fondo, en un espacio de 3 por 4 metros más o menos. Ahí tenía esa camita personal porque la movieron para allá. Estaba el baño, estaba un closet para la ropa
y ya en los últimos tiempos una mesita que yo solicité que me dieran para yo poderme cocinar y no estar tantos periodos esperando porque bajaran la comida, entonces me cocinaba yo. Las comidas del trabajador en esta casa eran a deshoras. A las 9 de la mañana le bajaban el desayuno, después de las 2:30 o 3 de la tarde era el almuerzo, y sobre las 9 de la noche la cena. El desayuno y la cena por más de un año fue lo mismo, pan con leche. Rolly me contaba los problemas de alimentación que tenía en esa casa porque le bajaban por la mañana leche y a la noche igual un pan con leche. Y yo cuando iba a las clases de canto le llevaba una comida y le llevaba frutas, que eso le hacía bien a su estómago. Para llegar al lugar donde yo dormía en esa casa había que pasar por 4 puertas. Una primera puerta del frente que era como una especie de una reja, una puerta que daba a un pasillo, que era una puerta de metal, otra puerta igual que esa al final del pasillo y de ahí la puerta del estudio. Cada vez que sonaba alguna de estas puertas, el esposo de la señora que me propuso que viniera a Ecuador salía asustado a ver qué sucedía. Y así se pasaba el día entero. Decía que había que estar pendientes porque habían ladrones que se metían en las casas, habían asaltos. Este señor se pasaba el día entero en la casa porque no trabajaba afuera, era mantenido por la esposa y se ocupaba él de los quehaceres de la casa. Fernando, la mínima cosa de valor que se comprara para la casa, de un valor ridículo, iba y lo apuntaba en una libreta. Era una costumbre que ellos tenían. Ellos decían que esto era para la declaración de impuestos. Las cosas curiosas de control que yo tenía en la familia era que si algún cliente quería entrar en el estudio, yo tenía primero que informarle a ellos para que ellos autorizaran que esa persona entrara en el estudio. Y evidentemente un negocio para prestar servicio es imposible que pudiera funcionar de esa forma. Igual sucedía si yo salía del estudio. Yo tenía que decir a dónde iba, a qué hora iba a regresar y si me demoraba ellos me llamaban. Rolly, ya vienes porque nosotros salimos de viaje este rato y te quedas sin llaves. Ah, ya, dame 25 minutos y ya estoy ahí ya. Esto también se debía a que ellos nunca me dieron llave de la casa. Yo vivía aparte, en un lugar aparte. Y cuando yo regresaba a la casa y si ellos no estaban en la casa, yo tenía que esperar afuera. Muchas veces bajo la lluvia, esperar que ellos regresaran y me abrieran la puerta de la casa. En ocasiones me llamaban, se iban a salir. Yo regresaba, ellos ponían el candado de la puerta y yo me quedaba bajo candado hasta que ellos regresaban. Las horas de la noche eran las más difíciles para mí en esa casa, porque todos estaban reunidos en familia menos yo. Era el momento en el que más me acordaba de mis hijos, de mi familia, de mi casa, de mis amigos, y trataba de imaginar qué estarían haciendo en ese instante. No me da vergüenza decir que muchas noches, dormía sintiendo que las lágrimas me corrían por la cara. Rara vez, en todo el tiempo que yo estuve ahí, me preguntaban por mi familia o por mis hijos en Cuba. Me di cuenta que evidentemente era para no verse comprometido a conocer su situación y tener que enviarle dinero o alguna ayuda. Esta casa tenía un ambiente un poco, digamos, misterioso, siniestro, a veces con un exceso de silencio y realmente daba bastante mala impresión cuando no había nadie, porque
era un silencio bastante molesto, bastante inquieto. Yo llegué el 30 de marzo y recuerdo del 2019 y recuerdo que ellos ya días, quizás semanas antes, me habían dicho que estaban preparando todas las condiciones del estudio. La construcción del estudio se terminó a finales de septiembre, es decir que yo estuve 6 meses esperando que ellos prácticamente compraran los equipos y compraran las condiciones para montar el estudio. Un trabajo que perfectamente pudo haberse hecho en 12, 10 días, 15 días. Se demoró 6 meses. El estudio de grabaciones estuvo funcionando y prestando servicios al público de forma ilegal y clandestina en la casa de la empleadora desde octubre de 2019 hasta octubre de 2021, fecha en la que su dueña, la señora Vera Rojas, se decidió a legalizar estas actividades económicas. En esos 6 meses yo no tenía trabajo porque esa construcción del estudio ellos no me lo pagaban. En este periodo, los hermanos del trabajador, desde Brasil, lo ayudaron económicamente, dinero que él enviaba a Cuba, o ellos mismos hacían llegar a su familia, ahora desamparada. Tiempo después el trabajador se vio obligado a vender los equipos de su estudio en La Habana para mantener a sus hijos y pagar trámites. Se comenzaban a apreciar los daños materiales del proyecto Trampa, para el que fue captado. El 25 de diciembre de 2019 ella acababa de llegar de Cuba, me siento, estábamos almorzando en la mesa y le digo a ella, mira, yo he hecho mucha publicidad en las redes, principalmente en Facebook, tratando de atraer artistas, solicitando amistades, ofreciendo el servicio del estudio, y resulta que por lo que yo veo no le interesa a nadie venir a grabar, venir a hacer producciones de música internacional, que eran las cosas que yo hacía. Y es cuando ella me dice, yo sabía que el estudio no iba a funcionar. Yo sabía desde el primer momento que en una ciudad como Riobamba, que no tiene grandes artistas, un estudio de grabación no iba a funcionar. A mí lo que me interesa, que es en lo que yo quiero que tú te ocupes, es en ayudar a hacer a mi hijo un artista, que le ayudes en sus producciones, que te ocupes de la producción musical de mi hijo. Ya de ahí lo que se gane con ese dinero, pues no, ya ahí te pagamos y este tipo de cosas. El trabajador había sido engañado desde el principio. 9 meses después de su llegada a Ecuador, con estas palabras la supuesta empleadora lo reconocía con total cinismo. Los beneficios económicos del engaño premeditado se traducían en ahorros de gastos asociados a un trato justo. Ya mi contenido de trabajo principal no era en el contrato verbal que hicimos en Cuba, que fue el primer contrato, no era trabajar para echar a funcionar un estudio, sino trabajar para el hijo, que en ese tiempo era gratis, con la promesa de que cuando él triunfara ellos me iban a pagar. En todo ese tiempo, como yo iba a tener sustento para enviar a mis hijos en Cuba, eso no era un problema de ella, ni a ella le importaba. Dijo más adelante que las ganancias del estudio, es decir, de lo que se hiciera en el estudio, ya no iba a ser a la mitad, sino a una tercera parte, de forma tal de que solo yo estaba trabajando para 2 personas más, para ella y para el hijo. Prometió regularización, ayudarme en la regularización migratoria. Eso nunca ocurrió. Yo me regularicé por mis medios, por mecanismos míos, no con la ayuda de ella. En el 2021 me hace un contrato de arrendamiento retroactivo para que yo empezara a pagar el alquiler desde el 2019. También me lo estaba cobrando. Me llevaba cuenta de todos los gastos que según ella hacía en mí para buscar un mecanismo para obligarme a trabajar a pagar estos gastos, que si yo no tenía ingreso no tenía forma de pagar. Nunca tuve seguro médico. Por semanas, por meses, creo que ya casi 1 año estuve pidiéndole que me posibilitara atención odontológica y nunca la recibí. Perdí una pieza dental diciéndole a esta señora, a Mireya, necesito que me atiendan, necesito que me atiendan, necesito que me atiendan, y perdí esa pieza y perdí parte de otra pieza también que ya desde hacía tiempo yo vengo anunciándole.
a ella que necesitaba atención médica. En algún momento estuve bien enfermo por que no me adaptaba al agua que se consumía en esa casa y nunca me llevaron al médico. Nunca me llevaron al médico. Me hacían remedios caseros, té y ese tipo de cosas. Y por último, ella garantizó en Cuba, cuando yo le pregunté que si no funcionaba el estudio yo necesitaba trabajar para tener sustento para mi familia, ella me dijo: no te preocupes, yo te resuelvo un trabajo, otro trabajo en otra cosa. Bueno, ese trabajo nunca lo resolvió porque ella necesitaba que yo me encontrara en una situación de vulnerabilidad y de dependencia de ella. ¿Para qué? Para yo tener que seguirle trabajando gratis por techo y comida. Mireya Vera, el karma, como que va a tocar, con la manera en la que actúas, no, te pasas, la verdad que te pasas. Todo eso como parte de mi familia, porque es una casa incluso en la que he vivido por tiempo. Ya eso te puede dar una idea del vínculo que tengo yo con estos niños y con Rolly. Parece que me indigna tanto la actuación de esta señora, pésima, de muy mala calidad, por cierto, esta señora, mentirosa y todo lo que sigue. Porque ya no voy a volver al tema de que fue muy fácil ver a un hombre luchando por mantener a su familia en un país como Cuba, sacando su pequeño estudio casero adelante. Ahí ella vio la oportunidad y entró con sus mentiras. Acá trajo al hombre bajo contrato que nunca existió de parte de ella, porque Rolly le dio las clases de canto al hijo, Rolly le hizo videoclip al hijo, le armó el estudio, todo lo que se estipuló en aquel contrato verbal inicialmente, que luego se hizo efectivo estando Rolly en Ecuador, no lo cumplió. Lo que esta señora decía era mentira. Era de esas personas que donde digo Diego, y todo lo cambiaba a su conveniencia, no se le podía creer absolutamente nada de lo que dijera. Bajo este vínculo de explotación yo perdí completamente mi libertad de elegir el trabajo que yo quería hacer. Ya no importaba si yo quería trabajar o no quería trabajar, porque tenía que hacerlo. Y esto evidentemente no es trabajo, es esclavitud. Sometido a las abusivas nuevas condiciones, el trabajador se desempeñó en el estudio como productor musical, orquestador de pistas, grabador y editor de audio, compositor y coach vocal, haciendo los montajes de las voces que se grababan. Se desempeñó como director de vídeos musicales, guionista, camarógrafo y locutor. Era también el publicista del estudio, realizando el diseño gráfico de las publicaciones, que luego compartía por horas en las redes sociales, más los trabajos de electricista y constructor. Todos, servicios para los que se tendría que contratar al menos a 7 profesionales. Esta señora todo lo quería controlar. Supuestamente buscó a alguien especialista en arte para que se ocupara de las producciones del hijo, pero era ella quien tenía que supervisar lo que uno hacía y lo que uno sugería en cuestiones de arte. Esta persona no sabe absolutamente de arte, sabrá algo de pedagogía, pero de arte nada. Era ella misma quien saboteaba el resultado de los trabajos para el hijo, y ella sabe que esto es cierto. La modelo que se contrató para el video Yo Sin Ti al final se fue, porque se le citaron 4 veces y en la antepenúltima vez estuvo casi 4 horas esperando que la señora Mireya del Pilar apareciera para poder continuar las filmaciones. A veces se coordinaban con un lugar para ir allí a hacer una filmación en 1 hora, y esa señora llegaba cuando ella quería, y no quería que se hiciera nada sin que ella estuviera presente. Mucho ayuda el que poco estorba. Bueno, esta señora se ocupaba de sabotear todo el trabajo que se quería hacer con el hijo.
Durante el tiempo que García estuvo en servidumbre, diseñó y construyó un estudio de grabación desde cero. Impartió más de 200 clases de canto al hijo de su supuesta empleadora, incluyendo aquellas a las que no asistía y se quedaba esperando. Dedicó miles de horas a tareas de publicidad, búsqueda de clientes y operación del estudio. Realizó decenas de diseños gráficos, dirigió y fue la voz del canal de televisión del estudio. Produjo para beneficio de sus dueños 8 producciones musicales, entre vídeos y música original, además de otros trabajos similares. Hizo una sesión de fotos y cumplió funciones como electricista, pintor y cualquier otro oficio que se le pidiera. Hasta hoy no ha recibido pago por estas labores. Las pocas que sí le pagaron fueron a 1/3 o menos de su valor real. En video hacía cámara, hacía maquillaje, ayudaba en el vestuario a la modelo. Pero esa señora no quería contratar más personal. Lo que ella quería ahorrarse en los demás pagaba solamente a una sola persona. Yo trabajé durante 10 días y esa señora lo que me pagó fue de un solo día $25. El mínimo gasto que hizo en mí, al final me llevaba cuenta. En un momento eran $1,000 y tantos de dólares que me sacaba que yo le debía, después fueron 2,000 y en la última conversación, que fue el 30 de mayo del 2022, me hizo cálculo de que yo le debía 3,500 y tantos dólares. Con esta deuda era con lo que trataba de chantajearme, a obligarme a trabajar a bajo costo, porque le devaluaba el precio de los trabajos que hacía al hijo, y aún así nunca la deuda mermó en nada. La deuda siempre iba en ascenso. Entonces llegué a estar en una situación de servidumbre por deuda. Tenía que trabajarle a esta persona, me pagaba una cuarta parte casi del valor del trabajo y mi deuda con ella nunca disminuida, siempre iba en ascenso. También hubieron producciones musicales que al principio no se cobraban porque se estaban haciendo para publicidad y yo esperaba que en algún momento todo ese tipo de cosas se me pagara. Y en enero del 2021 se hizo un contrato que hasta ahora no se ha pagado y se ha querido justificar que era para finalidades de cosas que esta señora no puede demostrar. También intentaron apropiarse de la propiedad intelectual de las composiciones que yo hacía. En varias ocasiones el hijo, no sé si orientado por ella, por lo menos con el consentimiento y la aprobación y el visto bueno de ella, decía en la radio, en la televisión, que las composiciones que yo le hacía, la música que yo le hacía y las canciones que cantaban, él las componía. ¿Qué se inspira Luis Chávez para poder escribir este tipo de canciones? Eso se lo preguntaban y él decía que sí, que él las componía. Inclusive explicaba cómo fue que hizo la composición. Prácticamente el sentido común de todas las personas cuando nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos abandonados por el amor y le reclamamos a esa persona, ¿no? Que sin ella o que sin él no pueden vivir y por ese capricho mismo pues se ha inspirado esta letra. Luis Chávez nunca ha compuesto absolutamente nada, ni nadie lo conoce como compositor. Yo le enseñé a cantar, a afinar, que era bastante desafinado, pero a componer nunca. Y yo nunca he compuesto una canción en un binomio con otro autor porque no lo necesito y nunca se ha dado esa oportunidad. Y yo ponerme a componer una canción con alguien que sabe menos que yo de música no tiene ningún sentido. Estos hechos tipifican claramente el delito internacional de trata de personas para explotación, a través de la servidumbre por deuda. Una forma de esclavitud moderna, de la que García pudo escapar definitivamente el 10 de abril de 2022.
Yo le consulté a mi mami si Rolly podía venir acá a la casa a quedarse, y mi mami, como ya conocía la situación que estaba pasando Rolly en el estudio, me dijo que sí. Cuando Rolly llegó acá a la casa, mi mami le entregó la llave, le dijo: aquí no te va a faltar nada, recupérate, tranquilo, que aquí esta va a ser tu familia, vamos a estar para apoyarte en todo lo que se pueda. Yo intenté 3 veces salir de la situación de esclavitud del estudio. La primera vez fue para Quito en el 2020. Allá habíamos coordinado para unas ventas con unas personas que conocí en Quito, y resulta que no funcionó porque la mercancía la vendían, lo poco que se lograba hacer de dinero a estas personas lo pedían prestado, yo estaba viviendo en la casa de ellos, y en definitiva me quedé en deuda con mi hermano, que le pedí dinero para hacer ese negocio y no funcionó. Por ese tiempo Rolly recibía comunicaciones del hijo de la dueña del estudio, en las que le preguntaba cuándo regresaría para continuar los trabajos de música. Le decía que había conversado con su madre, que las cosas iban a cambiar. Sin muchas opciones o sin ninguna opción, regresé esa primera vez al estudio. La segunda vez salí para Riobamba, me alquilé un apartamento, era principalmente con el objetivo de poder armar el canal de televisión del estudio, es decir, un canal de televisión para beneficio de los dueños del estudio. Buenas tardes amigos, estamos en la primera emisión del programa Con Sentido Común y tenemos el inmenso placer de tener con nosotros a Luis Fernando Chávez. Rolly García pagó con dinero prestado el primer mes de arrendamiento del apartamento donde montó el canal de TV. Es decir que, el estudio Vera Records estaba utilizando un espacio que pagaba otro, que a su vez debía devolverle ese dinero a los dueños del canal. Ahí estuve unos meses, 3, quizás 4 meses. Al no prosperar su negocio paralelo de venta de ropa, ni encontrar trabajo en la ciudad, le exigió a la dueña del estudio que al menos le pagara los trabajos que realizaba para su hijo. Con esa condición regresó al no tener a dónde ir. Sin embargo, al volver, se encontró con una nueva forma de presión. Comenzaron a chantajearlo con sus supuestas deudas para que aceptara recibir apenas una tercera parte, o incluso menos, del valor real de sus producciones. Una explotación que consistía en no pagarle bien su trabajo y mantenerlo siempre endeudado. En ese tiempo ya yo seguía trabajando para ellos hasta que se dio la tercera oportunidad, que fue la definitiva, y fue cuando salí el 10 de abril del 2022. La última vez que el trabajador se reunió con esta señora fue el 30 de mayo de 2022, en la casa de ella, en el mismo estudio, con la finalidad de cerrar cualquier tipo de compromiso. Fue un encuentro bien desagradable porque tenía que reunirme con ella en función de reclamarle el pago de las clases de canto, el pago de la construcción del estudio, de las otras producciones que no se le habían cobrado al hijo, de todo el tiempo que había estado trabajando en el estudio. La primera reacción de ella fue sacarme cálculo de lo que yo le debía a ella. Ahí es donde tengo la mayor discusión con esta señora, porque a pesar de todo el sufrimiento y todas las pérdidas, que si alguien que tenía que estar fuera de su familia era yo, si alguien tenía que estar en función de un proyecto o de otra persona era yo, si alguien tenía que no mantener y poderle garantizar sustento a sus hijos era yo. Terminamos en una discusión en la que quedamos de terminar un video con el que ella no estaba conforme porque no invirtió lo que debía haber invertido en la producción del video, y por supuesto eso afecta a la calidad. Se trabaja con los recursos que se tenga. Oye, Luis Chávez, otra vez, es que eres muy celosa. En ese momento pues ya yo me doy cuenta de que las situaciones con ella no iban a ir bien, porque ella no aceptaba todo el daño que me había hecho y todo lo que me debía pagar por el trabajo y el sufrimiento del tiempo perdido en un proyecto que era de ella y del que ella solo recibió el beneficio.
Desde la fecha de la salida de García del estudio, habían transcurrido 2 años, en los que en la nueva residencia, a las afueras de la ciudad, intentó recuperarse de la zozobra y la presión psicológica que había sufrido. Hasta que una tarde un incidente le demostró que su tratante no aceptaba haber perdido su control sobre él, y que si no laboraba para ella, entonces le causaría todos los daños y perjuicios posibles. La persecución y la hostilidad empezó el 5 de abril del 2024. Si mal no recuerdo, caía viernes. Esa persona se apareció en la casa donde yo estoy viviendo actualmente. El marido, que le sirve de taxista porque él no hace otra cosa, hace las labores de la casa, este tipo la trae aquí a la casa para que vinieran a filmar y a grabar. Habían otras personas también que se veía en el auto en la parte de atrás. Esas fotos y videos, las imágenes que tomaron acá, las enviaron a Cuba y hablaron para decir de que yo no enviaba dinero y que era un mal padre, que no me ocupaba de mis hijos y que yo no quería, porque yo no quería trabajar para ella. Mi abuela quedó afectada con la visita de estas personas. El carro de esta señora se estacionó al frente de mi casa y ella se bajó del carro para que nosotros le viéramos que ella está allí, que Rolly supiera que sabe dónde vive. Hasta este momento el trabajador no había realizado ninguna acción legal sobre su situación. Pero este nuevo hecho le demostró que eran necesarias. Yo decido, como reacción, poner una denuncia en el Ministerio de Trabajo y presentar el contrato del que ni siquiera me dio copia. La copia tuve que sacarla yo. La hostilidad y persecución al trabajador se debía al resentimiento de la explotadora de que alguien le ofreciera alojamiento y ella perder el control sobre él. Con la denuncia administrativa, pasó a recrudecer sus ataques, ahora valiéndose de mentiras y medias verdades para difamarlo, procurar que nadie lo apoyara y lo expulsaran de la casa en la que estaba. La misión de su visita tenía un solo objetivo: hacer daño. Me manda mensajes insultándome, amenazándome, de denunciarme de cosas, de inventar cosas, de que yo había sido un padre monstruo, que había sacado a mis hijos de la casa. Y encima de todo lo que hizo esta señora, Mireya del Pilar, ahora osa decir que mi padre nos botó de la casa en la que nosotros estábamos, de nuestra casa, y ahora que estamos viviendo en casa de una vecina. Eso es mentira. ¿Entiende? Usted es una mentirosa, eso es mentira. Y yo soy testigo de que eso es mentira porque siempre he vivido aquí. Todos los mensajes se lo envía a otra persona para hacérmelo llegar a mí. De hecho, ni siquiera Mireya del Pilar lo envía a ella, lo envía a través del hijo. El hijo que se presta para todo tipo de cosas. Como si esto fuera poco, me pone una denuncia por calumnia. ¿Por qué? Porque yo le respondí a esos mensajes. Con la querella por calumnia, la explotadora quería silenciar al trabajador, conminarlo a que se callara y no siguiera exponiendo los abusos que ella había cometido en su contra. Detrás de todo esto está la señora Mireya del Pilar Vera Rojas. Esta hostilidad se debe a las dos grandes frustraciones de esta señora. La primera es llegar a ser rectora del UNACH, de la universidad. Y la segunda es que como no pudo llegar a ser artista por falta de talento, quiere realizarse a través de su hijo. Dios sabe que ninguna de estas dos cosas sucederá. En su afán de persecución, la señora Vera procuró con chismes afectar la relación personal del trabajador con sus hijos, para que se disgustaran con su padre y dejaran de hablarle. Como esto no le funcionó, entonces amenazó con denunciar a su hijo mayor en Cuba, por haberla desmentido en redes sociales. El menos que nos ha hecho, que hemos pasado sin nuestro padre acá, ha sido lo más importante. Toda la ayuda que ella en algún momento se ofreció enviar, prácticamente se le estaba explotando y se le estaba cobrando a mi papá. Él nos llamaba y lloraba del menos, igual que nosotros. Esto no tiene perdón. Hizo por reclutar aliados contra él, difamándolo con sus amistades. Intentó crear conflictos con la familia que hoy lo acoge, y lo que provocó fue el repudio por su bajeza. Y ver el sufrimiento de Rolly por el menos hecho de su familia, de verle días llorar y ver que esta señora no le importe
y ver la explotación que él pasaba ahí, porque le exigían que trabaje, que haga, y cómo lo va a hacer si no tenía un salario. También ha recurrido a instituciones públicas con la intención de desacreditarlo y crearle más perjuicios. A la primera institución que fui en busca de justicia fue el Ministerio de Trabajo de Riobamba. Después de una audiencia llena de irregularidades que se celebró el 13 de mayo del 2024, se llegó a la conclusión de que en efecto había una relación contractual laboral y que el trabajador no había sido registrado en el Ministerio de Trabajo, es decir, ese contrato, ni tampoco en el seguro médico. El abogado de la denunciada en la audiencia llegó a decir que el trabajador no trabajaba para esa señora. La protectora dice que no ha cobrado un solo centavo. Claro, ¿cómo va a cobrar un sueldo si no le trabajador? Queda desmentido. Hay una foto muy relevante que dice todo lo contrario. Este abogado también dijo que este contrato no era para pagarse. Yo vengo alertando de que esa parte de la audiencia podía ser censurada y efectivamente no está en el audio de la audiencia. Fue alterada esta prueba de la audiencia. Llegó este abogado a decir que el contrato se había celebrado porque se necesitaba de ese documento para mi regularización. Si el contrato de trabajo no firmó porque la protectora necesitaba hacer los trámites de migración para que quede. ¿En qué proceso de regularización estaba incluido este contrato? En ninguno. No había ningún proceso de regularización. El acta de sanción del Ministerio de Trabajo se está apelando por parte de la denunciada desde julio del 2024. A este organismo no le interesa pronunciarse con rapidez al respecto, ni tampoco informa cuánto más demorará. El inspector Fernando Abril, que atendió este caso, llegó a decirme que no se me notificaría del resultado de la apelación. Eso yo quería, para evitar confrontación con usted, porque yo sé desde la denuncia que me hizo. Sí, por el mal trabajo. Para evitar mal trabajo en ningún momento. Sí. Bueno, yo he cumplido conmigo. Bueno, yo emití mi criterio de su servicio. Es que ustedes deben de informar. No. Sí. Bueno, si usted dice así, yo no voy a ponerme a discutir. Por esta negligencia del Ministerio de Trabajo, hoy el trabajador no tiene seguro médico, porque sin una sanción en firme de este organismo no puede reclamar su registro y cuotas al IES, ni el pago e indemnización por su labor. Lo único que hace dicha institución en estos casos es ponerle una multa a la empleadora, una forma de recaudación de fondo para el Estado, algo que en nada beneficia al trabajador. En mi accionar para instaurar la justicia, tenía que poner en su lugar la querella por calumnia que esta señora me puso. Y efectivamente, como ya había afirmado delitos de los que no había una sentencia judicial, pues obviamente le pedí sinceras disculpas y este caso se cerró. No obstante, como era de esperarse cuando se tiene la razón, García puso denuncia penal en la Fiscalía por el delito de trata de personas para explotación laboral y servidumbre por deuda, de lo que fue víctima por años en Riobamba, bajo el control de esta señora y sus cómplices. Y esto lo hice para que se corroborara que en efecto lo que yo estaba diciendo era cierto sobre los abusos y atropellos que esta señora había cometido conmigo como trabajador de ella. Para hablar del papel que han tenido las autoridades nacionales sobre este asunto, tuviera que partir por el Ministerio de Trabajo y la ministra de Trabajo, que para mí sinceramente su desempeño es un insulto al problema de los trabajadores en Ecuador. Ella conoce perfectamente esta situación y se lava las manos ante los problemas que se le presentan para que resuelva a través de su ministerio. Uno de los graves problemas de los servidores públicos, que refiere la víctima, es que tratan al usuario como si le estuvieran haciendo un favor, cuando en verdad estos servicios son un derecho ciudadano, que tienen que ofrecerse con calidad en la atención. Sobre la Fiscalía que investiga este caso de trata de personas en Riobamba, ingresé, lo que puedo decir es que ingresé 3 documentos. El más antiguo el 27 de junio. Ninguno ha recibido atención, ni siquiera acuse de recibo. El último lo mandé el día 2, preguntando sobre una supuesta diligencia
que debió haberse hecho el 3. Hoy estamos a 7 de julio y no ha respondido. Otro problema de la Fiscalía son algunos protocolos y procedimientos establecidos que revictimizan a las víctimas. Este caso de trata de personas, que aún agota los recursos internos del sistema ecuatoriano, ya está en conocimiento de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se le lleva monitoreo. Alerto a las autoridades judiciales de que estas personas van a tratar de incriminarme en cualquier falta o delito para tratar de obstruir a la justicia o que de alguna forma yo no pueda continuar el proceso. La integridad física de las personas de la casa en la que estoy viviendo, como la mía, queda en manos de las autoridades y es totalmente responsabilidad de ellas poder garantizar mi seguridad. Algo que suceda con nosotros, no voy a creer que es casual. Aprovecho también para agradecer a la Policía Nacional y en especial a los policías de Calpi que se han tomado mucho interés con mi seguridad en mi casa y que todos los días, bajo la orientación del Ministerio del Interior, pero con absoluta voluntad, vienen a preocuparse y a preguntar por mi situación en mi casa. Gracias, sinceramente. A pesar de las angustias, los sufrimientos de la explotación y la persecución sufrida, García no se queja, y logró escribir en el 2023 su libro, Convivencia y Comunión. Hoy prepara para su publicación en unos meses, cuentos disidentes, narraciones sobre los ridículos mecanismos de la dictadura castrista en Cuba. También labora en su novela inspirada en sus vivencias y hechos reales, La mafia judicial, sobre la revictimización y la impunidad en Latinoamérica, y la corrupción del sistema judicial, en una ciudad imaginaria. Presente con nosotros Rolly García, desde La Habana, Cuba, que es nuestro artista una canción de Rolly García. Rolly García se define como cantante, autor. Desde La Habana, Cuba, que es nuestro artista. Una canción de Rolly García. Rolly García se define como cantante, autor. Acompaña hoy Rolly García. A una noticia internacional me decía Rolly García, que viene de Cuba.